Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a respetar el horario en honor a los puntuales y bueno, que la gente se vaya sumando a discreción, ¿sí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Todos asintomáticos? Bueno, gente, por el momento podemos decir que sí. Bueno, vamos a arrancar. Hola, Marta, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, profe, bien. Bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Sin síntomas. Vamos a arrancar con la galería de imágenes del día de fecha. ¿La profesora Mónica terminó con cráneo? Sí, profe. Con cráneo. Sí. Perfecto. Sí, pues esto ya venimos lento, así que vamos a terminar con cráneo. Hoy tengo yo acá ya una galería de imágenes interesante. Y bueno, luego ya avanzaremos con la clase de columna en el teórico y en esta instancia también de demostración de imágenes, ¿sí? Así que sin más preámbulos, si nadie tiene nada para acotar, vamos a proceder. Bueno. ¿Se comparte la pantalla completa, chicos? Sí. Completa no. Completa no, profe. No, profe. O sea, logramos ver las imágenes al costado también. Bueno, vamos a volver a abrir entonces el Power porque no sé por qué pasa eso. Los dilemas tecnológicos. Un momento. No es aquí. Un momento. Denme un segundito. Ahora sí. Voy a compartir toda la pantalla porque me parece que de esa forma puedo compartir, se ve la pantalla completa. Ahí sí veo en pantalla completa, ¿verdad? Sí, Sí, ahora sí, profe. Algunas imágenes ya las vimos, así que yo simplemente espero que ustedes del vamos me tiren la técnica, ¿sí? ¿Una blondón? Los escucho. Blondo. ¿De pie o acostado? De pie. De pie, De pie. ¿Por qué? porque se ven los niveles Con nivel hidroaéreos hidroaéreo. macizo.
nivel ovario en el seno, ya lo vimos. Axilar. Ya lo vimos en reiteradas oportunidades, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Schuler 1 o UATM. UATM. Exactamente. Cóndilo, glena, conducto auditivo, apófisis mastoides, ¿sí? Del temporal. Las tres estructuras alineadas. Lo mismo que me puedo tocar perfectamente yo en el costado de mi cabeza, la ATM por delante del trago, el conducto auditivo externo y la mastoides atrás del pabellón de la oreja. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos aquí? Schuler 2. Schuler 2, perdón. Schuler 2, transorbitaria, ¿sí? Comparativa de peñascos, ¿sí? Órbitas, y ahí veo el borde superior del peñasco, los peñascos dentro de la órbita. De ahí su nombre, ¿sí? Transorbitaria comparativa de peñascos, ¿sí? Yo quiero y busco poner los peñascos dentro de la órbita y que a su vez dichas órbitas actúen de ventana radiológica para poder evaluar los peñascos, ¿sí? Miren acá, veo la apófisis mastoide por fuera, con sus célices neumatizadas, ¿sí? Podría intentar fijarme si verdaderamente he cumplido con la perpendicularidad de mi plano medio sagital, ¿sí? Del ala mayor del efenoides, me voy hacia los costados del cráneo y puedo espérenme que vamos a grabar. Vamos a iniciar la grabación. Ahora sí. Disculpen. Bien. Mi Schuler dijimos transorbitaria. ¿Cómo compruebo que el posicionamiento es correcto? Viendo que mi plano medio sagital sea perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa y con el haz transversal de mi diafragma y colimador. Mi haz longitudinal incide en el nacio, ¿sí? Correctísimo. Y debido a que el paciente apoyó la frente y la nariz, el plano órbito meatal también ha sido paralelo al apoyo y he podido cumplir el cometido de meter los peñascos adentro de la órbita, ¿sí? Entonces, lo que me preguntaba mi grupo de prácticos recién era, ¿cuál es la diferencia entre un cráneo AP y una Schuler 2? ¿Alguien podría responderme? Es que en el cráneo P no tendría que salir todo el cráneo. Repita, porque no escuché. En el cráneo AP no tendría que salir todo el cráneo, está cortado. Exactamente, pero la posición del paciente es la misma, ¿sí? La incidencia del rayo también es la misma. En el nasion, en la glabela, bueno, son dos estructuras que distan de milímetros, ¿no? La incidencia del rayo es la misma, ¿sí? Pero voy a usar un tamaño menor del chasis y voy a diafragmar estrictamente a mi región de interés, ¿sí? No me interesa estudiar la calota craneal, entonces uso un chasis chico y diafragmo a la región de mi interés, ¿sí? Y aquí puedo ver las estructuras internas del hueso temporal, el conducto auditivo, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos aquí? Una HIRS. Una HIRS.
Muy bien. Esta imagen de la Hertz me la tengo que imaginar exactamente igual que un croquis anatómico de la base del cráneo, ¿o no? Si yo me remito a lo que estudié en anatomía, automáticamente me imagino una vista inferior de ese cráneo óseo, ¿sí? Una vista inferior del cráneo óseo, igualita, ¿sí? Aquí tengo los cóndilos mandibulares, aquí el otro, las ramas del maxilar. Aquí tengo las arcadas dentarias superpuestas, ¿sí? La superior con la inferior. Aquí tengo los senos maxilares. Esto es anterior, ¿sí? Acá está la frente del paciente, ¿sí? Y aquí la espalda, ¿sí? Aquí tengo los peñascos, con su clásica forma triangular. Aquí tengo los peñascos, ¿sí? Aquí la mastoides, ¿ven? Neumatizada, ¿sí? ¿Y esto que tengo acá qué será? ¿Puede ser la apófisis odontoide, profe? La apófisis odontoide, correcto, en estrecha relación con el arco anterior del atlas, ¿sí? Si yo, a ver, vamos a borrar esto, agudizara mi visión, acá vería las masas laterales del atlas, y aquí su arco posterior, ¿sí? Y esta opacidad que veo aquí, ¿qué será? El resto de la columna. La columna cervical, correcto, ¿sí? ¿Esta radiografía ustedes consideran que está correcta? No. Sí, profe. ¿Por qué? No, profe. Tiene como unas manchas. Porque está cortada la calota también. Acá cortó la porción occipito parietal posterior, ¿sí? Si acá me está sobrando chasis, ¿sí? Si yo hubiera centrado correctamente el chasis, podría haber demostrado todo. Si lo mismo acá tengo rayos, ¿sí? ¿Qué tendría que haber hecho con el chasis? Haberlo bajado un poquito, ¿sí? Puede ser que esté un poco rotada. Puede ser que esté un poco rotada, si yo miro esta distancia, el borde lateral del cráneo, no es lo mismo que esta, ¿sí? Fijémonos también en qué estructura será esta que tengo acá. Marco cigomático. El arco cigomático, ¿sí? Aquí lo estoy viendo y aquí no lo estoy viendo, ¿sí? Puede ser esa imagen que tengo ahí, ¿sí? Eso también me da la pauta de que está un poquito rotado. Esta técnica de Hertz, si bien se realiza para estudiar la base del cráneo, también me sirve si quisiera estudiar de manera bilateral los arcos cigomáticos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Tendría que bajar los valores exponenciales porque yo voy a querer ver esta región de los pómulos y no tener rayos para ver toda la calota, porque miren, acá apenas veo yo el arco cigomático. Lo sobreexpuse con rayos, porque yo estoy dando rayos para atravesar todo el espesor superinferior de la cabeza, ¿sí? Si quisiera estudiar una región tan fina como es los pómulos, el arco cigomático debería usar menos valores, ¿sí? De ahí que, si bien esta técnica la describimos como para estudiar la base del cráneo, sepamos también que nos demuestra más anatomía, como por ejemplo los arcos cigomáticos, ¿sí? Los arcos cigomáticos. Esta transparencia que tengo aquí, ¿a qué corresponderá?
¿Seno esfenoidal? El seno esfenoidal, exactamente, cavidad neumática en la línea media, densidad aire, seno esfenoidal. No lo dudo, ¿sí? Aquí tengo el paladar, ¿sí? Veo ahí la lámina del etmoide, el vómer, ¿sí? Ahí el paladar duro, ¿sí? Bueno, la arcada dentaria ya lo dijimos. Y podría decir si esta radiografía está hecha directa o invertida desde esta imagen. Creo que está hecha directa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se observa la columna vertebral. Perdón, en esta imagen. ¿Y usted cree que en la indirecta no se visualizaría? No sé, creo que no. ¿Por qué no? Yo le pregunto, ¿no? Porque así es la metodología. Todo lo que nosotros digamos tiene que tener un justificativo. Y más en nuestra instancia de formación, ¿no? No tenemos conocimientos, nos estamos formando, no tenemos la experiencia, se nos tiene que venir el porqué automáticamente a la cabeza, ¿sí? ¿Por qué dice usted que no vería la columna vertebral? Yo digo que sí la vería. Estoy observando la imagen. La columna está ahí. De modo que le desarticule la columna del paciente. ¿Sí? Claro, está medio complicada. Voy a desviscerar al paciente para estudiar la anatomía que yo quiero. No. Entonces, desde la imagen puede ser un poco tedioso darme cuenta cuál es. Por eso la nombramos como una Hertz y punto, ¿sí? No podría decir si es directa o invertida. Para lo que dijeron, alguien dijo que la película tiene marcas, es cierto porque esto es una película radiográfica fotografiada, ¿sí? Una película radiográfica fotografiada. Es muy vieja la película, entonces todas esas marcas son emulsión arrancada, ¿sí? Todas esas muescas que tiene son uñas, marca de uña de manipularla, y emulsión arrancada. Entonces, es muy vieja y esto es una foto sacada en un negatoscopio de la película, ¿sí? A diferencia de todas las otras imágenes que vimos, que son ya imágenes digitales, ¿sí? Digitalizadas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una TAM. Una TAM. ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Para qué realizan la TAM? Para ver la fosa posterior del... ¿Qué están viendo a través del agujero occipital? silla turca. ¿La silla turca? La silla turca, ahí la tienen, ¿sí? ¿Y por qué ven la silla turca? Ahí está el dorso de la silla turca. ¿Alguien pensó en la trayectoria que tiene el as en la técnica de Town? ¿Es caudal? Claro, esa es la dirección. Pero el rayo, decimos que incide 2 dedos por encima de la glabela, ¿sí? Hacia caudal. Entonces, si me imagino la proyección por la cabeza del paciente, o bueno, o mi cabeza, si yo me estoy empleando como paciente, estoy practicando conmigo misma, me doy cuenta que por la trayectoria paso
exactamente por donde tengo la silla turca, ¿sí? Si yo sé que el reparo más próximo a la silla turca es la 100, ¿eh? En el centro de la cabeza, en la línea media, ¿eh? Ahí voy a ubicar yo la silla turca. Entonces, cuando hago mi incidencia para la TAM, 2 dedos por encima de la glabela, veo que pasa exactamente por el territorio de la silla turca. Entonces, la estructura está ahí. Si yo la choco con el rayo, la demuestro radiológicamente, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi agujero magno y el dorso de la silla turca perfectamente demostrado, ¿sí? Si acá viera un semicírculo, podría pensar que debo pensar que es el arco posterior del Atlas. ¿Podría haber las dos estructuras también? Claro que sí, ¿sí? Depende de el grado más, el grado menos que haya angulado, lo que haya bajado el mentón el paciente, porque recuerden, la posición del paciente también me va a condicionar, ¿sí? Si el paciente bajó más o menos el mentón, también interfiere en lo que yo voy a proyectar dentro de ese agujero o cómo voy a ver las estructuras óseas, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Siempre Sí. se va a ver la silla turca? O sea, aunque se vean las dos estructuras, la silla turca siempre se va a ver. A lo mejor veo el arco posterior del Atlas y no la silla turca. Ah, listo. Por eso eso depende de un grado más, un grado menos de angulación, de que el paciente haya bajado más o menos el mentón, ¿sí? Bien, este también ya lo vimos. Por eso quiero que me digan de qué se trata. ¿Qué preguntó, profe? Se me cortó el audio justo. ¿Qué radiografías tengo enfrente? Ya las vimos a estas. ¿Se acuerdan? Una water, la del lado izquierdo. Una water, muy bien. Y al lado, Mahoney, profe. Una Mahoney, ¿puede ser? Oh. ¿alguien apunta a otra cosa? Una Cadwell. Una Cadwell, ahí me gusta más, ¿sí? Perfecto. Entonces, con una water y una Cadwell, voy a tener la mento-nasoplaca y la fronto-nasoplaca, ¿sí? Pedido muy frecuente para completar el estudio de los senos paranasales, ¿sí? Aquí puedo ver los maxilares, que en este caso no le veo aire porque están ocupados por moco, por pus, por un proceso de sinusitis. Y aquí puedo ver los senos frontales, ¿sí? Este paciente es pediátrico, ¿sí? Apenas se esboza una pequeña neumatización ahí. Es decir que esta radiografía capaz que haya sido pedida en vano, ¿sí? Porque el paciente es pediátrico. Los senos frontales se neumatizan a partir de los 7 años, ¿sí? Obviamente que puede haber pacientes de 5 años con senos frontales neumatizados y puede haber pacientes de 50 con agenesia de senos frontales, ¿sí? Porque hay tanta anatomía como seres humanos. Entonces, no es un condicionante, pero en este caso, apenas están neumatizados ahí los senos, capaz que lo podríamos haber obviado a esta radiografía y con esta obtenemos el diagnóstico, ahí están los senos llenos de moco, ¿sí? Los peñascos se confunden con el piso de la órbita, ¿sí? Los peñascos se confunden con el piso de la órbita.
¿Por qué esta órbita, chicos? ¿Sí? Para yo asegurar que la técnica órbita de frente, tengo que tener libre las 4 paredes de la órbita, ¿sí? Completamente libre las 4 paredes de la órbita, sin superposición de nada, ¿sí? Aquí veo la apófisis Cristagalli, otro tips para darme cuenta que esto es una Cadwell, ¿sí? Una frontonasoplaca. Muy bien. Ahora sí, ¿y esta qué técnica es? Una Mahoney. Esta sí es la Mahoney. ¿Vemos la diferencia? Miren acá, todas las paredes de la órbita libre de superposición. Aquí tengo el piso de la órbita y aquí tengo el borde superior del peñasco, ¿sí? Entonces, mi objetivo es estudiar la órbita. No le puedo poner nada arriba, ¿sí? No le puedo poner nada arriba, entonces tengo el peñasco, en los senos maxilares, ahí abajo, no me molestan para identificar todas las paredes de mi órbita, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Maxilar inferior de frente y perfil. Maxilar inferior, correcto, ¿sí? La sínfisis del mentón, las ramas, ahí está fracturado, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta radiografía? Capaz que esté rotada, ¿o no? Sí, parece. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Haciendo una línea. La línea inominada hasta el borde del cráneo. Miren aquí y miren acá, ¿sí? Podría haberlo mejorado esto, lo mejor, y más con esa lesión que tiene el paciente, ¿sí? Requiere una radiografía perfecta para poder comparar, ¿sí? Bien, y aquí tengo el maxilar unilateral, ¿sí? Esta es la rama que me interesa y la otra se va para arriba. Aquí tengo el cóndilo, ¿sí? Maxilar unilateral. Profe, ¿es del mismo paciente esas dos radiografías? Son del mismo paciente, Y sí. en la del maxilar lateral, inferior lateral, ¿dónde estaría la fractura? No le alcanzo a visualizar. ¿Puede repetir porque no la escuché? ¿Dónde estaría la fractura en la radiografía lateral? Que no le alcanzo a visualizar. Yo tampoco. Estimo que está acá. ¿Qué es esta columna que veo acá? Esto negro que veo acá, ¿qué es? ¿Aire? ¿En dónde? Rinofaringe. La rinofaringe. En la vía aérea superior, exactamente. Esta columna de aire acá se me superpone, pero estimo que ahí veo una discontinuidad en la cortical y que ahí debe estar el trazo. Como poder seguirlo al trazo de fractura, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero, ¿Y es viable esa radiografía si no lo podemos visualizar? a lo mejor intentaron hacer otra para mejorar y no lograron y quedó esta, ¿sí? Pero acá está más que clara la fractura, ¿sí? Y este es el lateral que podemos obtener. No sé por qué no la hice yo. Pero igualmente esto realizamos en agudo en la guardia. Seguramente este paciente no se va a salvar de una ortopantomografía, ¿sí? Para programar el tratamiento quirúrgico, porque es muy probable esa lesión es quirúrgica sí o sí.
y es capaz que también una tomografía computada, ¿sí? Por esto mismo, porque el tratamiento de este paciente es quirúrgico en un 99,9% de los casos, ¿sí? Entonces, es muy probable que lo mismo no se zafe de eso, ¿sí? Acá, ahí está. Yo el trazo ahí no lo puedo seguir. Mi sospecha es esta, de que ahí veo discontinuidad en la cortical, ¿sí? Discontinuidad en la cortical. Bien, ¿qué tenemos acá? Maxilar inferior de frente. Bien, maxilar inferior de frente. ¿Me la puedo confundir con alguna otra técnica? Con la TAN, no. Sí, no. No, porque no estoy estudiando la calota del cráneo, no la veo la calota del cráneo, pero sí, básicamente, la posición del paciente y la trayectoria del rayo es la misma, cambia la incidencia, así que sí, es muy lúcido, si se me presentara esa duda, sí. Ahí veo los cóndilos y acá todo el cuerpo del maxilar. Y ahora vamos a comparar estas dos imágenes que vimos recién, ¿sí? Ahí tengo los cóndilos, y ahí yo le pinté mi haz longitudinal, mi haz transversal del diafragma colimador, para imaginarme a dónde incidió el rayo, ¿sí? Ahí mismo incidió el rayo, a mitad de distancia entre el cóndilo y la sínfisis, sobre la línea media. Bien, estas dos radiografías presentamos nosotros como maxilares inferiores, ¿o no? Las dos que vimos hace exactamente 5 minutos. ¿Las dos son maxilares inferiores? Sí. Sí, pero una tiene la boca abierta y la otra tiene la boca cerrada. Las dos tienen boca abierta. No, las dos tienen la boca abierta. Vamos a ver. Aquí tengo una arcada dentaria superior y aquí tengo la inferior. La apertura bucal es poca, ¿sí? Aquí tengo una arcada dentaria, aquí tengo otra arcada dentaria. Aquí sí he abierto un poco más la boca, ¿sí? ¿Qué otra diferencia tengo? Puede ser que en la segunda esté acercando el mentón. Bien, puede ser. ¿Alguien opina algo más? Puede ser que una sea de un adulto y la otra de un menor. No, yo creo que ambos pacientes son adultos. Se pueden visualizar mejor los cóndilos. ¿En cuál? En la segunda. Bien, ¿y por qué le parece eso? Para mí está como con la frente apoyada en la segunda, ¿puede ser? Y en la primera Claro, y también. abriendo la boca. En la Claro, y en la primera primera apoya la nariz también. Puede ser que porque en la primera se ven las mastoides como superpuestas ahí con los cóndilos. ¿Por qué? Porque tienen un poco de rotación, ¿no, profe? Está rotada la primera, exactamente. La segunda no está rotada. Pero ¿qué diferencia sustancial hay entre la primera y la segunda? ¿Una angulación? O la posición del paciente o la angulación. Me inclino por la angulación. ¿Será que los conductos auditivos no están equidistantes, profe? Una es una Cadwell, puede ser, y la otra es una maxilar inferior. Ordenemos nuestra línea de pensamiento, porque casualmente me encanta esta controversia y esta lluvia de ideas. Bien, aquí efectivamente está rotado, ¿sí? Y aquí he logrado mucho mejor mi cometido
de colocar el plano medio sagital perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Si aquí trazo esta distancia con respecto a esta, claramente confirmo que no he logrado mi perpendicularidad del plano medio sagital, ¿sí? Bien, entonces yo le voy a dar una pista. Ambos pacientes apoyaron la frente y la nariz, ¿sí? Entonces tengo una diferencia en la angulación del rayo, ¿sí? ¿Cómo creen que obtuve la imagen A y cómo creen que obtuve la imagen B? La A es positiva y la B es negativa. ¿Con angulación negativa? No, no lo vería. Profe, ¿puede ser porque un paciente es más enano que el otro? ¿Un paciente es? Más alto y el otro más enano. No. Voy a llamar Linari si me discrimina a los pacientes, ¿eh? Uno tiene angulación cefálica A ver. y el otro angulación Uno caudal. bajó más el mentón y el otro no. Pero si recién me dijeron que el problema era la angulación, ¿no será que La esta angulación técnica... la angulación no podía ser de 15 a 25 grados. La angulación Claro, podría ser sí. de 15 o 25 grados, ¿sí? La Entonces, imagen de la derecha es 25 y la de la izquierda sería 15 grados. Con la boca y también cerrada, menos. claro. Y me atrevo a decir que también menos grados, ¿sí? Ahora vemos por qué. La persona que hizo referencia a la altura del paciente no me importa a mí, porque para eso muevo el chasis y muevo el tubo, ¿sí? Mi chasis y mi tubo se van a adaptar a la altura del paciente con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Si a los pacientes pediátricos, o bueno, o con enanismo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pedirles que se suban a un taburete, entonces yo ya, al tenerlo más arriba, puedo trabajar más cómoda y poder valorar bien la posición de la cabeza. También me pasa con los pacientes excesivamente altos. Un paciente que mida 2,5 metros, ¿sí? Primero que el Potter Bookie es limitado en lo que sube para arriba, ¿sí? Y segundo que la altura del operador también me condiciona para poder valorar bien la posición de la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Un paciente muy alto lo siento en un taburete también, y ya me queda a una altura cómoda para que yo pueda evaluar la posición de esa cabeza y no me salga rotado. Eso por un lado. Volvamos al tema de la angulación, ¿sí? Miremos estos peñascos que están por dentro de la órbita y hasta puedo seguir el trayecto de la órbita. Y miremos estos peñascos, ¿sí? Entonces, claramente confirmo que esta técnica la he hecho con mucha más angulación que esta otra, ¿sí? ¿Ambos son maxilares de frente? Sí. ¿Hago diagnóstico? Sí, acá tengo la lesión. Esta es la que más ha respetado la técnica. Primero, porque al tener más angulación puedo ver hasta los cóndilos, que acá los tengo ocultos, ¿sí? Además de que logró una mejor posición porque logró poner el plano medio sagital bien perpendicular al apoyo, ¿sí? ¿Queda claro? La posición ha sido la misma, salvando de que son pacientes distintos, anatomías distintas, ¿sí? Pero que quede demostrada la distinción de un maxilar
con más angulación, donde puedo ver desde el cóndilo, desde la ATM hasta la sínfisis, y esta en la que la angulación fue pobre, ¿sí? Tengo los cóndilos ocultos, ¿sí? Y fácilmente compruebo esa falta de angulación por la forma que toman los peñascos, ¿sí? En esta técnica de poca angulación, los peñascos me quedan casi por completo adentro de la órbita, ¿sí? Aquí que tiene la angulación correcta, veo cómo se forman en triángulos a ambos lados de la línea media. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ah, muy bien. Ahora, como yo soy muy mala y vengo a romper los esquemas, le hago otra pregunta para embarrar la cancha. ¿Qué estructura es esa que estoy viendo ahí? Foramen magno. Bien, ¿y qué más? ¿El seno frontal, profe? ¿La silla turca? La silla turca. Cábaramo. Muy bien. Estamos despiertos. Ahí, muy sutilmente, veo el dorso de la silla turca. ¿Sí? Ahora vamos a borrar para que lo veamos. Mire lo que yo pinté. Ahí está. ¿Sí? Bien, bien para hacer imagenología, chiques, ¿eh? Literalmente, imagenología. Ahí tengo el dorso de la silla turca, ¿sí? Entonces, si seguimos pensando... Está a nivel torácico. El que tiene el micrófono abierto, mutéese, porque estamos escuchando todo la réplica de lo que yo hablo. Ahí está. Si seguimos pensando y leemos las técnicas, ¿sí? De silla turca de frente, y leo la técnica de maxilar inferior de frente, me doy cuenta que la posición del paciente es la misma, la inclinación del rayo es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es la incidencia. Yo hago una incidencia para maxilar o hago una incidencia más arriba para silla turca. Pero si leo y comparo, son dos cosas casi idénticas, ¿sí? Entonces, si bien yo aquí estoy evaluando el maxilar y para eso hago dicha técnica, no puedo dejar de ver esta estructura anatómica que están acá. Volvemos a lo mismo. Ni modo que le ampute la anatomía del paciente para hacer la técnica que yo quiero. Las estructuras están ahí y son vecinas. Si acá tengo el cóndilo de los maxilares, ¿sí? Y si yo me voy 2 dedos para arriba, ya tengo la región del efenoides, en el centro de la cabeza, ¿sí? Entonces, la estructura está ahí y la proyecto, ¿sí? Yo hago este desafío de demostrárselos y marcarlo para que nuestra mente se haga ágil, ¿sí? En reconocer las estructuras y en darme cuenta que la anatomía está, y si yo la choco con el rayo, la demuestro en la radiografía también, ¿sí? ¿Quedó claro esto o repetimos? Quedó claro. Claro, profe. Clarísimo. Bien. Muy claro. Perfectamente. Entonces, de este relato que yo les hice, ¿qué sería lo óptimo?
que cada uno vuelva en su estudio individual al apunte, lea las dos técnicas y diga, ajá, compruebo lo que me dice la profe, ¿sí? Porque ustedes no tienen que creer a rajatabla todo lo que decimos los profes, ¿sí? Lo tienen que pasar por el tamiz de la bibliografía, lo tienen que pasar por el tamiz de la anatomía, de la lógica, ¿sí? Para que sea provechoso para ustedes. Primero, porque los profes nos podemos equivocar, y segundo, porque mi deseo docente es que ustedes piensen y sean ustedes por ustedes mismos, ¿sí? Así que yo los invito a seguir haciendo ese ejercicio. La lectura personal individual que compruebe lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Bien. Vamos, yo tengo, no se me dispersen, que tengo otras imágenes acá. Que algunas también ya las vimos. Pero creo que acá está. Esta, por ejemplo, ¿qué técnica es? Blondo. Blondo. O blondo. Una blondo, ¿sí? Que me la otorgó un colega. Miremos aquí que tiene un nivel hidroaéreo en el seno frontal, ¿sí? Estos son los bordes del seno frontal, y miren ahí, tiene nivel hidroaéreo, ahí tiene nivel hidroaéreo, senos maxilares totalmente ocupados, pero no es tan frecuente encontrar niveles en los senos frontales, ¿sí? Por eso les quería mostrar, ¿sí? Tal cual lo vemos en el maxilar, en este caso lo tenemos en el frontal, que no suele ser muy común para ver, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Cráneo, frente y perfil. Una Cráneo, Catwell, frente. no. ¿Y qué le podemos criticar a estas técnicas? ¿Cómo la mejoraríamos? A la de perfil pondría un colimario un poco, porque está muy expuesta a la cervical. Bien, podría haber diafragmado, sí, un poquito más, correcto. Y en el frente, ¿a dónde tengo el peñasco? Abajo de la órbita, profe. Abajo tiene que estar adentro. Entonces, ¿qué me pasó? ¿No descendió el mentón? Exactamente, ¿sí? Entonces, si el paciente no desciende el mentón, puedo decir que el plano órbito-meatal no ha sido perpendicular al apoyo, ¿o no? Sí. Sí, y de todas formas, por lo que se observa en que el paciente no puede realizar los movimientos porque es una persona adulta. A lo mejor en este caso podríamos haber angulado un poco el rayo para poder que los peñascos se encuentren dentro de la órbita, me parece. Bien, ¿y cómo angularía el rayo? ¿En qué dirección? Caudal. No, Caudal. Cefálica. Caudal, sí, sí. ¡A la miércoles! Se armó la trifulca. ¿Quién desempata?
Cefálico, profe. Cefálica, profe. Cefálica. Caudal Cefálica. por equilibrar el mentón que descienda. Pero si le hago caudal van a seguir descendiendo más los peñascos. A ver. Este es el plano órbito meatal. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dejar este plano perpendicular al apoyo, le pido al paciente que baje la pera. El paciente no puede bajar la pera. Entonces, doy un poquito de angulación hacia los pies para tratar de coincidir con ese plano órbito meatal. ¿Sí? La angulación es a caudal. Recuerden que este paciente está supino, eso no lo dijimos. Yo atendí a este paciente y este paciente está supino, ¿sí? Y tiene una ligera angulación a caudal que no logré poner los peñascos adentro de la órbita, ¿sí? Porque también el paciente tenía una gran jiba, ¿sí? Y un componente neurológico asociado. Miren acá. Tiene una ventana en el cráneo por una cirugía de encéfalo, ¿sí? Acá le falta este pedazo de cráneo. ¿Puede ser que en la otra radiografía se le vean los puntos? ¿O qué son esos? Estos alambres es parte de la sutura quirúrgica, seguramente, ¿sí? A lo mejor este paciente ha tenido más de una intervención, no lo sabemos. Él estaba solito y lo bajaron del internado, se comunicaba, pero se notaba su déficit neurológico. Y acá veo más radiolúcido el hueso de la calota, ¿o no? Sí. Porque acá no tengo hueso. Este hueco que tengo acá, esta ventana que tengo acá, ¿sí? Por eso veo más radiolúcido esta parte del parietal, ¿sí? Acá no tengo hueso, es esta ventana que veo acá, que le han hecho para el abordaje quirúrgico o una ventana para descomprimir ese cráneo por alguna cuestión, no lo sabemos, porque no contamos con la historia clínica del paciente, ¿no? Pero si el paciente tiene una jiba, yo compenso con la angulación hasta cierto grado, ¿sí? No es que pueda angular tanto tampoco, porque ya empiezo a deformar el resto de la anatomía, ¿sí? Entonces, la angulación hacia caudal es simplemente para intentar compensar un poco esa situación, ¿sí? Porque si no, ya después empiezo a distorsionar todo el resto de la anatomía. No me puedo zarpar angulando, porque eso me va a llevar a un costo en el resto de las estructuras anatómicas, ¿sí? Entonces la angulación me permite compensar un poco esa falta de descenso del mentón, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos los no de la radiología, y siempre pobrecitos, ¿quiénes son los damnificados? Los pediátricos, ¿sí? Las infancias. Pobrecitos de ellos. ¿Qué he querido hacer acá? Ahí se Cráneo le de ven las frente. manos como Cráneo de que le quiere frente. acomodar la cabeza. ¿Cráneo de frente? ¿Están seguros? O una blonda, pero Es muy probable que una blondó, ¿sí? lo Nunca lo irradió por sabemos todos porque lados. claramente esto es una paparruchada, ¿no? Pero bueno, nosotros somos aprendices, entonces también los no nos terminan siendo terriblemente
demostrativos y didácticos. Miren, acá se ve hasta la cabeza del operador. O sea, el tipo no le importa irradiarse él, o ella, o ella. Miren si le va a importar le niñe aquí abajo del haz de rayos X, ¿sí? Del momento que deja su calota sobre el haz de rayos X, ¿qué podemos esperar que piense en el prójimo, no? Pero efectivamente, a juzgar por lo que se ve, aquí estarían los peñascos, ¿sí? Y esto quería ser una blondó. ¿Qué tengo que hacer? Pues usar como máximo 15 centímetros de tamaño del haz, y me sobra para unos senos paranasales pediátricos, e intentar sujetar bien al niño, ¿sí? Y de paso, el operador, el colega que está realizando la maniobra, también se protege de la radiación, ¿sí? Muy bien. Bien. Chiques, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, desafiante la clase del día de la fecha, ¿no? Para que pensemos, la cosa se va complejizando, pero nosotros vamos adquiriendo destrezas y habilidades y distinciones para ir dándonos cuenta de todas las cuestiones inherentes a la anatomía radiológica, ¿sí? Bueno, nos vamos a ver la semana que viene y vamos a empezar a hablar de columna, ¿sí? Miren, puntualísimo, jugoso, en una hora hemos hecho un extracto de interpretación radiológica. Tenemos tiempo, así que alguien quiere comentar algo, alguien quiere que reveamos algo. Profe, ¿Me escucho? en la HIRTS, al final, ¿cómo nos dábamos cuenta si estaba hecha directo o no? Desde la imagen es materialmente imposible, ¿sí? Ah, bien. Desde la imagen es materialmente imposible. Pero nosotros pensemos, ¿sí?, que el 99,9% de las técnicas de HIRTS van a ser directas por una cuestión anatómica, ¿sí?, y de posicionamiento. La incidencia vértex submentoniana, es decir, la invertida, es terriblemente incómoda y difícil de lograr, ¿sí? A excepción que el paciente sea muy joven y muy flexible, muy joven como un niño, ¿sí? No como un adulto joven, no. O sea, un adulto joven no creo que lo pueda hacer, ¿sí? Si usted misma intenta posicionarse como paciente, va a llegar a esa conclusión. Es bastante difícil lograr una buena técnica en una incidencia vértex submentoniana, ¿sí? En cambio, la directa, con la hiperextensión del cuello, es decir, incidiendo por debajo del mentón, es mucho más amigable con las posibilidades del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted muy fácilmente lo sienta, ¿sí?, con el buki atrás, le pide hiperextender el cuello, le pone almohadas o colchas abajo de los hombros para ayudarlo, ¿sí?, al paciente, y de esa manera puede lograr una posición correcta. ¿Me entiende? Sí, profe. Profe, ¿la Sí. HIRTS invertida tendría alguna indicación?
¿Puede repetirme? Si la Hirtz invertida tendría alguna indicación. Puntualmente no le conozco ninguna indicación puntual. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos todas las variantes para adelantarnos y tener ases bajo la manga a la hora de trabajar, ¿sí? Porque nosotros somos los especialistas en obtener imágenes médicas, entonces tenemos este terrible abanico de opciones. Una de ellas es esta técnica que es muy probable que nunca en su vida profesional la emplee, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Usted no sabe lo que va a cruzar por la puerta de la guardia y no sabe con qué paciente se va a encontrar, ¿sí? Entonces, de ahí que se describan en la literatura infinidades de técnicas, ¿sí? Algunas de escaso uso, pero bueno, es nuestra responsabilidad, porque somos los especialistas en imágenes, de conocerlas, por si en algún momento le tenemos que emplear. Y créame que literalmente es como se los digo, nunca sabemos qué nos espera del otro lado de la puerta de la guardia, ¿sí? En qué condiciones puede venir el paciente y con qué patología, con qué clínica va a venir, y yo ahí echaré mano a todo lo aprendido, echaré mano al librito de técnica que tenga escondido en el servicio, echaré mano al grupo de WhatsApp de los compañeros si se me queman los libros, pero créame que siempre vamos a tener que adecuarnos a los pacientes y siempre, después de muchos años de ejercicio de la profesión, nos van a seguir llegando desafíos que nos hagan revisar todo lo que aprendimos para ver qué técnica aplicar. Si me pregunta desde la práctica diaria, nunca en mi vida hice una Hirtz invertida, ¿sí? Y hace 13 años que trabajo en el mismo sanatorio. Pero bueno, la técnica está descrita y le repito. En el equipo de salud de mi sanatorio, en mi guardia, yo soy la responsable de obtener las imágenes médicas y las tengo que saber. Si no, bueno, pues van a prescindir de mí, ¿no? ¿Le respondí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Profe. Sí. Acá estoy observando el libro y aparecen otras técnicas, por ejemplo, Stenvers, que es occipito cigomática. Esta radiografía ya no se la utiliza, esta técnica ya no se la utiliza más. Como habíamos hablado anteriormente, en el maxilar inferior también se puede observar los arcos cigomáticos, digamos, fue suplantada por otras técnicas. La técnica de Stenvers es exclusiva para oído, ¿sí? Nosotros la hemos dejado de lado porque son técnicas unilaterales que tienen escasísimo uso, pero siguen en vigencia, ¿sí? Sobre todo en los centros de ORL, ¿sí? Especialistas en oído. ¿Sí? Piden y realizan Stenvers porque, si bien el diagnóstico médico de la patología del oído recae sobre la tomografía computarizada, recae principalmente sobre la tomografía computarizada, también sobre la resonancia magnética. Si yo tengo un paciente con un implante coclear que tengo que controlar cada par de meses, por ejemplo, no voy a hacer una tomografía o una resonancia cada vez que ese paciente necesite un control. Con una técnica de Stenvers, con poquísima dosis de radiación para ese paciente y poquísimos costos al sistema de salud, yo obtengo el diagnóstico, ¿sí? Entonces, podrá ser anticuado y podrá ser limitado, ¿sí? Pero no ha perdido valor, ¿sí? Nosotros la hemos dejado de lado, pero
esa es la verdad del asunto. ¿La técnica se realiza? Sí, sobre todo en estas cuestiones así de puntuales, ¿sí? Porque ya le digo, el diagnóstico de la patología sí ha sido 100% reemplazado por la tomografía computada, por ejemplo, ¿sí? Pero después, para el caso del seguimiento de los pacientes, tranquilamente usted hace un Stemmers o alguna de las técnicas de Peñasco y puede tener el seguimiento de ese paciente con esta característica que yo le digo. Pocos rayos y poco costo, ¿sí? No sé si le he respondido. Sí, gracias, profe. Nosotros las obviamos del apunte, pero las técnicas están, ¿sí? Y me parece muy bien que tenga la lucidez de tenerlas en cuenta, porque no está exenta de que le caiga un pedido diciendo Stemmers. Sí, buscará cómo hacerla en el libro de técnicas, pero ya sabe a qué apunta. Y sigue teniendo valor por esto que yo le digo, ¿sí? Porque por ahí es hermosa la tomografía de oído, un festín de anatomía, pero es costosa e irradia mucho un paciente. Si tenemos un paciente hipoacúsico con implante coclear de 10 años, imagínense si lo voy a irradiar con las dosis de un tomógrafo, de un escáner, cada vez que quiera ver algo en su oído, ¿sí? Entonces, claramente que puede resultar obsoleto para algunos, y sí es una técnica anticuada, y sí es mucho más jugosa la tomografía, pero sigue teniendo sus indicaciones precisas, ¿sí? Siempre la radiología convencional termina siendo limitada en un montón de temas anatómicos, ¿sí? Pero no tenemos que obviar su utilidad, su bajo costo, y por sobre todo, que si yo obtengo la solución para ese paciente a un bajo costo y con pocos rayos, ¿qué mejor? ¿Sí? Entonces, por ahí es autolimitada la radiología convencional y sí tiene muchas bondades que tenemos que tratar que no se la coman los otros métodos. Los avances tecnológicos están y el tomógrafo lo tenemos a disposición, pero lo usemos cuando verdaderamente le saquemos jugo diagnóstico. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Porque si vamos a conceptos de radioprotección y a investigar en ese aspecto, es increíblemente alta la dosis de un tomógrafo y ya hay estudios de cáncer radioinducido por el uso indiscriminado de escáner, de tomógrafo. Entonces, atenti, lo usemos cuando le saquemos provecho diagnóstico. Más vale que sí, porque es fenomenal. Pero si puedo resolver con algo de bajo costo y baja dosis, un 10, ¿sí? Bueno, chiques, ustedes me hacen hablar y hoy yo hablo porque me gusta mucho lo que hago. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Yo, profe, profe. ¿puedo hacerle una consulta? No escuché ni uno ni el otro. Yo quería hacer una consulta rápida. Tanto la Water Waldorf como la Blondo, ¿se pueden hacer de cúbito? Sí, se pueden hacer de cúbito. Ah, eso nada más, profe. Bien. ¿Y por qué siempre hacemos hincapié, Marta, en hacerlo de pie? ¿Para qué pregunte? ¿Por qué? Por los niveles hidroaéreos. Para que se vean. Exactamente. Si el paciente tiene un nivel hidroaéreo en los senos, en las cavidades neumáticas, yo lo puedo demostrar si el paciente está en bipedestación o erguido, ¿sí? O erecto, ya sea parado o aunque sea sentado, ¿sí? Bien. Claro. ¿Alguien más habló en el momento Gracias. que hablaba Marta? Yo, profe.
Cante. Una duda con maxilar inferior de frente. Sí, diga. En la posición del paciente, veo en el apunte, que se pide siempre que mantenga la boca abierta, ¿verdad? Sí. ¿Siempre se hace con boca abierta? Bueno, esto también lo hablamos anteriormente. Si el paciente puede, mejor. Sí. ¿Por qué? Porque yo libero más el hueso, ¿sí? Libero aún más mi objeto de estudio, que es el maxilar. Ahora, si el paciente no puede, pues lo hago con la boca cerrada. Si el paciente viene por guardia, como el caso que vimos, y será hasta donde pueda, ¿sí? Pero es interesante para mí que el paciente abra la boca, porque ya de por sí libero completamente la mandíbula, ¿sí? Imagínense una fractura que dé hacia la arcada dentaria, que involucre el borde superior del maxilar, ¿sí? A lo mejor si yo tengo la boca abierta, logro una mejor diferenciación de la región, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Pero bueno, ahí ya está condicionado a las posibilidades que me dé el paciente. Claro. Bien. ¿Algo más para agregar? Profe, yo tengo una duda. Diga. En la Cadwell, los peñascos se confunden con el piso de la órbita, ¿no? El piso de la órbita, exactamente, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, chiques, nos está abandonando la audiencia. Y eso que estamos re en tiempo. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Chau, profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.